Una llamada a las 2 de la madrugada, un sobre arrugado y 3 niños abandonados. Así comienza la pesadilla de una mujer que, de la noche a la mañana, se convierte en madre de 3 pequeños traumatizados. Pero la verdadera batalla apenas empieza cuando los secretos de su marido y la crueldad de su hermana amenazan con destruirlo todo. ¿Podrá esta madre soltera luchar por su nueva familia y encontrar la paz que tanto anhela? Tenía 28 años cuando sonó mi timbre a las 2 de la madrugada en marzo. Mi esposo Ricardo se había ido a una asignación de trabajo de un año en Europa, hacía apenas 2 semanas. Así que estaba sola, cuando Sofía apareció con Mateo, Lucía y Gracia acurrucados detrás de ella. Cada niño llevaba una bolsa de basura negra con ropa. Sofía me entregó un sobre arrugado. Me dijo que ahora eran míos, que necesitaba un descanso. Luego se dio la vuelta y se dirigió a un coche que le esperaba. Los niños observaron en silencio cómo su madre se alejaba. El sobre contenía papeles de tutela sin firmar, que había impreso de algún sitio web. Sabía que no tenían valor legal, pero estaba demasiado conmocionada para pensar con claridad esa noche. Llamé a la policía de inmediato. Tomaron un informe, pero dijeron que, dado que los niños no estaban en peligro inmediato y estaban con la familia, esto no se consideraba abandono en el sentido legal. Me aconsejaron que me pusiera en contacto con los servicios de protección infantil por la mañana, lo cual hice. CPS abrió un caso de inmediato. Un trabajador social llamado Miguel vino a inspeccionar mi apartamento de un dormitorio esa tarde. Me explicó que podía solicitar el estado de cuidado de parentesco de emergencia mientras intentaban localizar a Sofía. Esto me daría autoridad legal temporal y algo de asistencia financiera. La primera noche, los 3 niños durmieron en mi cama mientras yo tomaba el sofá. Mateo no durmió en absoluto, se sentó mirando la puerta hasta la mañana. Lucía lloró en silencio, Gracia mojó la cama. El trabajador social de CPS me ayudó a conseguir la inscripción de emergencia para los niños en la escuela local, aunque requerían certificados de nacimiento y documentación adecuada en 30 días. Ricardo me llamó por videollamada esa noche, visiblemente afectado por lo que había sucedido. Se ofreció a volver a casa, pero su contrato tenía severas penalizaciones por terminación anticipada. Decidimos que debía quedarse. La consejera escolar inmediatamente informó a CPS cuando notó que Gracia había estado yendo a la escuela sin lavar durante semanas antes de llegar a mi casa. Mateo no había entregado la tarea en meses. Lucía había estado robando comida de los almuerzos de otros niños. Al tercer mes, a pesar del pequeño estipendio del programa de cuidado de parentesco, había agotado mis ahorros. Tomé un segundo trabajo trabajando por las noches cuando los niños estaban dormidos. Miguel de CPS organizó el cuidado infantil con licencia cuando fue necesario. Todavía solo dormía unas 4 horas por noche. Finalmente localicé al exnovio de Sofía, Carlos. Me dijo que ella había conocido a un joven de 19 años en un bar. Habían ido a Las Vegas. Según él, ella sentía que los niños la estaban frenando. Las llamadas de Ricardo se hicieron menos frecuentes. Su proyecto tenía complicaciones. Se quedaría en Europa más tiempo de lo planeado, quizás otros 6 meses. Después de 6 meses sin noticias de Sofía, solicité la custodia permanente con la ayuda de un abogado pro bono de un centro de defensa de la familia. La primera fecha del tribunal llegó en septiembre. Sofía no se presentó. El juez continuó el caso, requiriendo más esfuerzos para localizarla. El tutor ad litem presentó sus hallazgos iniciales, recomendando que yo mantuviera la custodia temporal mientras continuaba la búsqueda. Después de la tercera audiencia perdida en diciembre, el juez finalmente me concedió la custodia legal total. Todo el proceso había tardado 9 meses. En junio, 15 meses después de que se fuera, Mateo me llamó mamá por primera vez. Los otros le siguieron. A los 18 meses, Gracia no recordaba cómo era Sofía. Cuando le mostré una foto, dijo: «Esa no es mi mami, tú eres mi mami». Ricardo y yo nos estábamos distanciando. Apenas hablábamos una vez al mes ahora. Cuando él llamaba, hacía preguntas extrañas sobre si había tenido noticias de Sofía. Luego, 2 años y 2 meses después de que se fuera, Sofía apareció en la escuela de los niños. Estaba borracha, gritando en la oficina principal que yo le había robado a sus bebés.
La escuela siguió su protocolo de seguridad, llamándome a mí y a la policía. Fue arrestada por intoxicación pública. Obtuve una orden de alejamiento al día siguiente. Esa noche intentó entrar en nuestro apartamento a las 3 a.m. Los niños se despertaron aterrorizados. Mateo se paró frente a sus hermanas con un bate de béisbol. Llamé al 911. Sofía fue arrestada de nuevo, pero liberada la mañana siguiente. Intenté llamar a Ricardo repetidamente para pedirle apoyo. No contestó durante días. Cuando finalmente devolvió la llamada, sonaba extraño, distante. Dijo que no podía hablar mucho. Sofía presentó una petición para anular mi custodia, alegando que había cambiado y merecía recuperar a sus hijos. El tribunal programó una audiencia y ordenó una evaluación de visitas supervisadas. Cuando los niños la vieron en el centro de visitas, los tres tuvieron ataques de pánico. El supervisor terminó la visita de inmediato. 3 semanas atrás, Sofía presentó un informe a CPS alegando que yo estaba abusando de los niños. Nuestro trabajador social familiar, Miguel, vino a investigar junto con un nuevo colega. Entrevistaron a cada niño por separado, revisaron el apartamento, revisaron los registros escolares y de terapia. El caso fue desestimado rápidamente como infundado, pero el daño ya estaba hecho. Los niños estaban aterrorizados de que los llevaran. Luego, Sofía me acorraló en el estacionamiento después del trabajo. Esta vez no estaba borracha. Parecía embarazada. Me dijo que quería recuperar a sus hijos. Su novio la había dejado y los necesitaba ahora. Le dije que los niños finalmente estaban estables, que habían sido legalmente adoptados por mí ahora, que no podía desaparecer durante 2 años y esperar volver a sus vidas. Noté su estómago y le pregunté quién era el padre. Ella sonrió. Tu marido. No pude procesar lo que Sofía dijo. Mi esposo, Ricardo, el padre de su bebé. Antes de que pudiera siquiera responder, Sofía comenzó a reír. Esa risa horrible y engreída que me hizo hervir la sangre. Sacó su teléfono y me mostró mensajes de texto entre ella y Ricardo que se remontaban a más de 1 año. Aparentemente habían estado en contacto todo este tiempo, mientras yo me quedaba despierta toda la noche con sus hijos traumatizados. Ella estaba enviando mensajes de texto con mi marido. Le dije que estaba llena de mentiras, que Ricardo no haría eso, pero mis manos temblaban tanto que apenas podía sacar las llaves. Sofía siguió hablando, diciendo cómo Ricardo le había estado enviando dinero, cómo se reunían cada vez que él volaba de regreso a los Estados Unidos por viajes de negocios de los que yo ni siquiera sabía. Simplemente me subí a mi coche y cerré las puertas con llave. Sofía se quedó allí golpeando mi ventana, gritando que iba a contarle a todo el mundo cómo le robé a sus hijos y a su hombre. Me alejé con ella todavía gritando por el espejo retrovisor. Cuando llegué a casa, los niños estaban con nuestra vecina que los había estado cuidando mientras yo trabajaba. Logré mantenerme entera hasta que ella se fue. Luego fui al baño, encendí la ducha y simplemente me senté en el suelo a llorar. ¿Cómo pudo Ricardo hacer esto? Habíamos estado juntos durante 6 años antes de que todo esto sucediera. Después de que los niños se durmieron, llamé a Ricardo. No hubo respuesta. Le envié un mensaje de texto. Sofía dice que eres el padre de su bebé. Llámame ahora. A las 3 a.m., Ricardo finalmente devolvió la llamada. Ni siquiera dije hola. ¿Sofía está embarazada de tu bebé? Permaneció en silencio durante tanto tiempo que pensé que la llamada se había cortado. Luego simplemente dijo que lo sentía, que no se suponía que sucediera así. Me derrumbé. Estaba gritando tan fuerte que tuve que meterme la cara en una almohada para no despertar a los niños. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo esto? ¿Cómo pudo hacerme esto mientras yo criaba a sus hijos que ella abandonó? Ricardo dijo que comenzó antes de que se fuera a Europa. Sofía lo había contactado, dijo que necesitaba dinero. Se reunió con ella para darle algo de dinero en efectivo, y las cosas sucedieron. Juró que solo se suponía que sería algo de una sola vez, pero luego siguieron hablando. Le pregunté si por eso su proyecto en Europa seguía extendiéndose. Admitió que no hubo extensión. Simplemente no podía afrontar volver a casa después de lo que había hecho. Luego tuvo el descaro de preguntar si los niños estaban bien, como si realmente le importara.
Le colgué. No pude dormir. Seguí pensando en todas esas noches en las que luchaba por consolar a 3 niños traumatizados mientras él le enviaba mensajes de texto a su madre sobre cómo él me había estado mintiendo durante años. A la mañana siguiente, Mateo me encontró en la mesa de la cocina todavía con la ropa de ayer. Este niño ha pasado por tanto, pero se sentó a mi lado y me preguntó si estaba bien. Intenté sonreír y dije que solo estaba cansada. Mateo me miró directamente a los ojos y dijo, ¿ella está tratando de llevarnos de nuevo? Estos niños son tan perceptivos. Me rompe el corazón. Le prometí que nadie los llevaría a ninguna parte, que esta era su casa y yo era su madre ahora, legalmente y en todos los sentidos importantes. Llamé a mi abogada tan pronto como la oficina abrió. Le expliqué todo lo que Sofía había dicho sobre Ricardo. Mi abogada se sorprendió, pero dijo que esto en realidad fortalecía mi caso. Demostraba la inestabilidad y el mal juicio continuos de Sofía. Sugirió que presentara una demanda de divorcio de inmediato y que documentara todo. Esa tarde, Sofía apareció de nuevo en nuestro complejo de apartamentos. Esta vez estaba gritando en el estacionamiento, diciéndole a todo el mundo que me había robado a mi marido. Uno de nuestros vecinos llamó a la seguridad del edificio. Cuando intentaron escoltarla, comenzó a gritar que iba a recuperar a sus hijos y que no había nada que yo pudiera hacer al respecto. Mateo y las niñas estaban en la escuela, gracias a Dios, pero todo el incidente fue grabado en las cámaras de seguridad del edificio. Mi abogada dijo que esto era una prueba perfecta del comportamiento errático continuo de Sofía. Decidí ser proactiva. Le envié un correo electrónico a Ricardo con una lista de demandas. Primero, firmar los papeles de divorcio. Segundo, renunciar a cualquier reclamo sobre los niños. Tercero, proporcionar una declaración grabada confirmando su relación con Sofía y el abandono de los niños por parte de ella. Le dije que si no cumplía, me aseguraría de que su empresa supiera qué tipo de persona tenían trabajando para ellos. Duro quizá, pero ya no iba a ser amable. Esa noche recibí una llamada de un número que no reconocía. Era Carlos, el ex de Sofía. Había oído que Sofía había vuelto y estaba causando problemas. Quería advertirme que cuando Sofía estaba con él, hablaba de recuperar a sus hijos algún día. No porque los quisiera, sino porque quería los beneficios del gobierno que venían con ellos. Se ofreció a testificar sobre esto si era necesario. El día siguiente era viernes, me tomé un día libre en el trabajo y me reuní con mi abogada para presentar los papeles de divorcio. Después, fui a la escuela y actualicé su información de contacto de emergencia, declarando explícitamente que Sofía no estaba autorizada a recoger a los niños bajo ninguna circunstancia. El director me llamó aparte. Aparentemente, Sofía había llamado a la escuela 2 veces más exigiendo información sobre los horarios de los niños. Se habían negado a proporcionar nada, pero él quería que yo supiera que estaban tomando la situación en serio. Habían instruido a todo el personal para que llamara a la policía de inmediato si Sofía aparecía de nuevo. Estaba caminando de regreso a mi coche cuando Miguel de CPS llamó. Sofía había presentado otro informe, esta vez alegando que yo estaba poniendo a los niños en mi contra. Miguel sonaba agotado. Dijo que estaban obligados a investigar, pero que quería hacerlo con la mínima interrupción para los niños. ¿Podría pasar por el apartamento esa noche? Cuando Miguel llegó, trajo a su supervisora, Carmen. Entrevistaron a cada niño por separado en su habitación mientras yo esperaba ansiosamente en la sala de estar. Después, Carmen me dijo que el caso se cerraría de inmediato. No solo las acusaciones eran claramente falsas, sino que Gracia les había dicho que no recordaba a Sofía en absoluto, y Mateo había expresado miedo hacia ella. Carmen me llevó aparte y me dijo algo extraoficialmente. CPS estaba construyendo un caso contra Sofía por acoso a través de informes falsos. Si presentaba un informe falso más, la perseguirían. Esa noche, Annie tuvo una pesadilla. Se metió en la cama conmigo, su pequeño cuerpo temblaba. Preguntó si la señora aterradora iba a llevársela. La abracé y prometí que eso nunca pasaría, que yo era su madre ahora, legalmente y para siempre. A la mañana siguiente, me desperté con 37 mensajes de Ricardo. Después de aceptar inicialmente mis demandas, había cambiado de opinión. Dijo que Sofía lo había estado llamando sin parar, amenazando con contarle a su empleador todo a menos que él ayudara a recuperar a los niños.
Tenía miedo de perder su trabajo, su reputación. No respondí. En cambio, reenvié los mensajes a mi abogada. Esa tarde, mientras los niños estaban en su sesión de terapia, me reuní con un asesor financiero. Ricardo y yo teníamos cuentas conjuntas y necesitaba protegerme. El asesor me ayudó a abrir nuevas cuentas solo a mi nombre y sugirió pasos para asegurar mis finanzas antes de los procedimientos de divorcio. Cuando llegamos a casa de la terapia, había un paquete en nuestra puerta. Estaba dirigido a los niños, sin dirección de remitente. Dentro había 3 tabletas nuevas con una nota para mis bebés. Mamá los ama, los veré pronto. Estaba furiosa. Inmediatamente llamé a mi abogada, quien me aconsejó que documentara todo, pero que no les diera las tabletas a los niños. Esto era una clara violación de la orden de alejamiento. El lunes por la mañana recibí una llamada del juzgado. El juez quería una audiencia de emergencia debido a la escalada de la situación. Estaba programada para el miércoles. El martes por la noche estaba acostando a los niños cuando mi teléfono sonó. Era Ricardo de nuevo. Esta vez sonaba diferente, asustado. Dijo que Sofía se estaba volviendo cada vez más inestable. Había aparecido en la oficina europea de su empresa haciendo una escena en el vestíbulo. La seguridad la había escoltado, pero no antes de que les dijera a varios colegas que Ricardo había abandonado a su novia embarazada. Le pregunté a Ricardo por qué Sofía viajaría hasta Europa, cuando supuestamente estaba luchando por recuperar a sus hijos aquí. Él dudó, luego admitió algo que me heló la sangre. Sofía en realidad no estaba embarazada. También había estado mintiendo sobre eso, usándolo para manipularnos a ambos. Y había más. Ricardo nunca había dormido con Sofía. Sí, le había estado enviando dinero, lo cual ya era bastante malo, pero la relación que Sofía había descrito era una fabricación completa. No sabía si creerle. ¿Por qué admitiría haberle enviado dinero si iba a negar el romance? No tenía sentido. Entonces Ricardo dijo algo que me detuvo en seco. La razón por la que le había estado enviando dinero a Sofía no era porque estuvieran teniendo un romance, era porque ella lo estaba chantajeando. Según Ricardo, Sofía lo había sorprendido en una situación comprometedora con una compañera de trabajo en una fiesta de la empresa antes de que él se fuera a Europa. Nada había sucedido realmente, pero las fotos que ella tomó lo hacían parecer malo, realmente malo. Ella había amenazado con enviarlas a mí y a su jefe si él no le pagaba. Estaba aturdida. Si esto era cierto, significaba que Ricardo había estado tratando de proteger su trabajo y nuestro matrimonio a su manera equivocada. Pero también significaba que me había estado mintiendo durante 2 años mientras yo luchaba por cuidar a 3 niños traumatizados. Le dije a Ricardo que necesitaba pruebas. Él prometió enviar todo, capturas de pantalla de amenazas, transferencias bancarias, todo. En la audiencia de emergencia del miércoles, mi abogada presentó todas las pruebas del acoso de Sofía. La escena en la escuela, el intento de allanamiento, los regalos enviados a los niños, los informes falsos de CPS, las publicaciones en las redes sociales. El juez extendió la orden de alejamiento y ordenó a Sofía que se sometiera a una evaluación psiquiátrica antes de cualquier otro procedimiento de custodia. Cuando salíamos del juzgado, Sofía estaba esperando en el estacionamiento. Comenzó a gritar que todos éramos mentirosos, que Ricardo había prometido que estarían juntos. Un alguacil tuvo que sujetarla físicamente mientras ella se abalanzaba sobre mí. Esa noche, Ricardo envió todo lo que había prometido. Cientos de mensajes amenazantes de Sofía, registros de transferencias de dinero, incluso las fotos de chantaje originales que ella había usado. Mostraban a Ricardo en una fiesta de la empresa borracho con el brazo alrededor de una compañera de trabajo. Solo estaban hablando, pero el ángulo lo hacía parecer íntimo. Sofía las había subtitulado con mentiras sobre un romance que nunca sucedió. Estaba en shock. Parte de mí estaba aliviada de que Ricardo no me hubiera traicionado de la manera que había pensado, pero también estaba furiosa de que hubiera mantenido este secreto durante tanto tiempo. Todos esos meses de lucha sola, pensando que él solo se estaba distanciando, cuando en realidad estaba siendo extorsionado por el chantaje de mi hermana.
Le mostré todo a mi abogada al día siguiente. Ella estaba tan sorprendida como yo, pero dijo que esto cambiaba todo. Con esta evidencia podríamos presionar para la terminación completa de los derechos parentales de Sofía. También podríamos potencialmente presentar cargos criminales por extorsión. Cuando llegué a casa esa noche, Mateo me estaba esperando. Había escuchado parte de mi conversación telefónica con la abogada. Este niño, de solo 11 años, pero tan maduro en muchos sentidos, me preguntó directamente: ¿Mi madre biológica está tratando de llevarnos por dinero? Me senté con él y traté de explicarle la situación en términos que él pudiera entender, que a veces los adultos toman muy malas decisiones y que su madre biológica había hecho eso, pero que yo era su madre ahora y que nunca dejaría que nadie se lo llevara a él ni a sus hermanas. Esa noche recibí un correo electrónico de Ricardo. Sofía había sido arrestada tratando de usar una tarjeta de crédito robada en un hotel cerca de nuestro apartamento. A la mañana siguiente me desperté con noticias de última hora. Ricardo regresaba. Finalmente le había contado todo a su empresa y le habían dado una licencia inmediata para lidiar con la situación. Aterrizaría mañana. No tenía idea de cómo sentirme al verlo de nuevo. Parte de mí quería gritarle por mentir durante tanto tiempo. Otra parte entendía que había estado tratando de protegerse a sí mismo y a nosotros del chantaje de Sofía. Le mostré todo a mi abogada al día siguiente. Ella estaba tan sorprendida como yo, pero dijo que esto cambiaba todo. Con esta evidencia podríamos presionar para la terminación completa de los derechos parentales de Sofía. También podríamos potencialmente presentar cargos criminales por extorsión. Cuando llegué a casa esa noche, Mateo me estaba esperando. Había escuchado parte de mi conversación telefónica con la abogada. Este niño, de solo 11 años, pero tan maduro en muchos sentidos, me preguntó directamente: ¿Mi madre biológica está tratando de llevarnos por dinero? Me senté con él y traté de explicarle la situación en términos que él pudiera entender, que a veces los adultos toman muy malas decisiones y que su madre biológica había eso, pero que yo era su madre ahora y que nunca dejaría que nadie se lo llevara a él ni a sus hermanas. Esa noche recibí un correo electrónico de Ricardo. Sofía había sido arrestada tratando de usar una tarjeta de crédito robada en un hotel cerca de nuestro apartamento. A la mañana siguiente me desperté con noticias de última hora. Ricardo regresaba. Finalmente le había contado todo a su empresa y le habían dado una licencia inmediata para lidiar con la situación. Aterrizaría mañana. No tenía idea de cómo sentirme al verlo de nuevo. Parte de mí quería gritarle por mentir durante tanto tiempo. Otra parte entendía que había estado tratando de protegerse a él y a nosotros del chantaje de Sofía. Pero una cosa estaba absolutamente clara: estos niños eran míos ahora. Había estado ahí durante las pesadillas, las citas de terapia, los proyectos escolares, la gripe estomacal. Los había abrazado cuando lloraban por una madre que no los quería. Había construido una familia a partir de los pedazos rotos que Sofía había dejado atrás. Y nadie, ni Sofía, ni Ricardo, ni nadie me quitaría eso. Simplemente no tenía idea de lo que Ricardo planeaba decir cuando llegara, o lo que Sofía podría hacer a continuación, o si alguna vez podría volver a confiar en mi marido después de 2 años de mentiras. Todo lo que sabía era que mañana Ricardo se enfrentaría a mí y a los niños que había estado tratando de proteger desde lejos, y no tenía absolutamente ninguna idea de lo que pasaría después. Actualización. Hola a todos. No puedo responder a todos, pero estoy leyendo todos sus comentarios. Y sí, le daré un choc a esos 5 a Mateo de parte de todos ustedes. Pasé toda la noche limpiando el apartamento como una maníaca. No porque quisiera que las cosas estuvieran bien para Ricardo, sino porque no podía dormir y necesitaba hacer algo con toda mi rabia. Para las 5 a.m. incluso los rodapiés estaban impecables, y todavía no había decidido si le iba a dejar explicarse o simplemente le iba a entregar los papeles de divorcio en la puerta. Mateo me encontró fregando el interior del refrigerador cuando se despertó.
El niño inteligente simplemente comenzó a ayudar en silencio, limpiando los estantes sin hacer preguntas. Después de un rato dijo, «Entonces, ¿Ricardo viene a casa hoy?» Y no pude mentirle. A estos niños ya les habían mentido lo suficiente. Le dije, sí, y que teníamos algunas cosas que resolver como familia. Mateo solo asintió y dijo, «Pero seguiremos estando bien, ¿verdad?» Y le prometí que lo estaríamos, pasara lo que pasara con Ricardo. Los niños fueron a la escuela y yo me senté en la mesa de la cocina mirando mi teléfono. Ricardo había enviado un mensaje de texto con los detalles de su vuelo. Aterrizaría a las 2:30 p.m. No respondí, simplemente me tomé el día libre en el trabajo y esperé. Miguel de CPS llamó a media mañana con una actualización. Sofía todavía estaba en la cárcel, pero había hecho una llamada a nuestra tía Rosa, quien ahora hablaba de venir a ayudar a arreglar las cosas. Miguel me advirtió que la tía Rosa nunca había estado presente antes, pero legalmente podría potencialmente causar problemas si quería crear problemas. Genial, justo lo que necesitábamos. Otra miembro de la familia de repente interesada en estos niños después de años de silencio. Cuando el Uber de Ricardo se detuvo frente a nuestro apartamento, observé desde la ventana. Se veía terrible. Lo dejé llamar 3 veces antes de abrir la puerta. Nos quedamos mirándonos por un momento. Ninguno de los dos sabía qué decir. Luego empezó a llorar. Lágrimas de verdad. En 6 años nunca había visto a Ricardo llorar, ni siquiera en el funeral de su padre. No lo invité a entrar de inmediato. Le dije que necesitábamos hablar, pero no dentro donde los niños pudieran volver a casa y vernos pelear. Así que nos sentamos en los escalones fuera del edificio con la maleta de Ricardo entre nosotros como una barrera. Me mostró todo en su teléfono, todos los mensajes de chantaje de Sofía. Había comenzado de manera bastante inocente. Sofía lo había contactado pidiéndole dinero poco después de dejar a los niños conmigo. Él se había sentido culpable, como si de alguna manera fuera su culpa que su cuñada fuera un desastre. Así que le dio algo de dinero en efectivo para ayudarla a recuperarse. Pero Sofía seguía pidiendo más. Cuando Ricardo intentó cortarla, ella reveló que tenía esas fotos de la fiesta de Navidad de su empresa. No eran realmente incriminatorias, solo él luciendo borracho con el brazo alrededor de una compañera de trabajo. Pero Sofía había amenazado con enviarlas a su jefe con una historia inventada sobre un romance junto con otros rumores que podrían dañar su carrera. Así que pagó y siguió pagando. Incluso después de mudarse a Europa, siguió enviando dinero para mantener a Sofía callada y lejos de los niños. Tenía miedo de que si ella regresaba, se llevaría a los niños y desaparecería solo para fastidiarme. Le pregunté por qué no me había contado sobre el chantaje. Dijo que estaba avergonzado, que temía que yo pensara menos de él por ser tan estúpido. Temía que yo lo culpara por darle dinero a Sofía en primer lugar cuando yo estaba luchando tanto para cuidar a sus hijos abandonados. Sí lo culpé por mentir, por dejarme pensar que solo se estaba distanciando cuando en realidad estaba siendo extorsionado por el chantaje de mi hermana, por no confiar en mí lo suficiente como para decirme la verdad. Podríamos haber luchado contra Sofía juntos hace 2 años, en lugar de que yo enfrentara esta pesadilla sola. Después de aproximadamente 1 hora de hablar afuera, finalmente dejé que Ricardo entrara. Miró todos los cambios, las literas visibles a través de la puerta del dormitorio de los niños, los gráficos de tareas en el refrigerador, las fotos familiares que no lo incluían. Cogió un marco que mostraba a los niños y a mí en la exposición de arte de su escuela. Su rostro se arrugó de nuevo, dándose cuenta de cuánto se había perdido. Le dije que podía dormir en el sofá, que los niños llegarían pronto de la escuela y que necesitábamos presentar un frente unido para ellos, sin importar lo que decidiéramos sobre nuestro matrimonio. Ricardo asintió, luciendo aliviado de que no lo estuviera echando de inmediato. Cuando los niños llegaron a casa, sus reacciones al ver a Ricardo fueron complicadas. Gracia, que solo tenía 3 años cuando él se fue, apenas lo recordaba. Se escondió detrás de mis piernas, asomándose con recelo. Annie le dio un saludo incómodo, pero no se acercó para un abrazo. ¿Y Mateo? Mateo solo lo miró con una mezcla desgarradora de ira y esperanza. La cena fue dolorosamente tensa.
Ricardo se esforzó demasiado, preguntando sobre la escuela y las actividades como si solo se hubiera ido por una semana, en lugar de años. Los niños respondieron cortésmente, pero sin entusiasmo. Sorprendí a Mateo observándonos, tratando de averiguar qué estaba pasando realmente entre los adultos. Después de que los niños se acostaron, Ricardo y yo nos sentamos en la mesa de la cocina y tratamos de averiguar qué hacer con Sofía, con nuestro matrimonio, con el futuro. Le dije que no estaba segura de poder perdonar la mentira, incluso entendiendo por qué lo hizo. 2 años de engaño eran mucho para superar. Ricardo dijo que haría cualquier cosa para recuperar mi confianza. Ir a terapia, transferirse de nuevo a un trabajo en los Estados Unidos, lo que fuera necesario. En medio de nuestra conversación, mi teléfono vibró. Un mensaje de texto de un número desconocido. Soy Rosa, tu tía. Necesito ver a los hijos de Sofía. Llámame. Le mostré a Ricardo y su rostro se endureció. Dijo que la tía Rosa nunca había preguntado por los niños en los 2 años desde que Sofía los dejó. Ni una tarjeta de cumpleaños, ni una llamada telefónica, nada. Ahora quería verlos. Era un momento sospechoso. A la mañana siguiente, mientras Ricardo llevaba a los niños a la escuela, un paso incómodo pero necesario hacia la normalidad, llamé a Rosa. Comenzó con falsos cumplidos, luego rápidamente reveló su verdadero propósito. Sofía le había dicho que yo le había robado a sus hijos, y ella quería ayudar a Sofía a recuperarlos. Intenté explicar la realidad, cómo Sofía había abandonado a los niños, desaparecido durante 2 años y ahora estaba en la cárcel por múltiples delitos. Rosa se negó a creer nada de eso. En su mente, Sofía era la víctima, y yo era la villana que de alguna manera había manipulado a los tribunales y a CPS para robar a los hijos de su hermana. Cuando colgué, estaba temblando de ira. Ricardo regresó de dejar a los niños en la escuela con aspecto preocupado. Dijo que Mateo apenas le había hablado en el coche y cuando llegaron a la escuela, Mateo había saltado sin decir adiós. No me sorprendió. Mateo había sido el más afectado por la ausencia de Ricardo. Lo suficientemente mayor como para entender el abandono, pero demasiado joven como para procesarlo de forma saludable. Esa tarde tuve que trabajar, así que Ricardo recogió a los niños de la escuela y los llevó a su cita de terapia. La doctora Laura Morales, su terapeuta, había accedido a reunirse con Ricardo y evaluar cómo su regreso estaba afectando a los niños. Cuando llegué a casa del trabajo, Ricardo estaba haciendo la cena con Annie, enseñándole a hacer salsa de pasta desde cero. Era la primera vez que veía a alguno de los niños interactuar con él voluntariamente desde su regreso. Gracia estaba coloreando en la mesa, ocasionalmente pidiéndole a Ricardo que mirara su trabajo. Pero Mateo no estaba por ningún lado. Lo encontré en el dormitorio, con auriculares puestos, jugando enojado en su tableta. Cuando me senté en el borde de su cama, se quitó los auriculares y me preguntó directamente, ¿Ricardo se queda? Le dije honestamente que aún no lo sabía, que Ricardo y yo teníamos mucho que resolver, pero que nada de eso era culpa o responsabilidad de Mateo. Mateo solo se volvió a poner los auriculares y se apartó de mí. El día siguiente era sábado. Ricardo sugirió llevar a los niños al parque, tratando de establecer cierta normalidad. Todo fue bien hasta que nos encontramos con uno de los amigos de Mateo y su madre. Cuando se dio cuenta de quién era Ricardo, lo miró con la mirada más fría que he visto. Más tarde, me envió un mensaje de texto preguntándome si realmente lo iba a aceptar de nuevo después de lo que hizo. La noticia sobre la ausencia de Ricardo se había corrido y la gente había sacado sus propias conclusiones. Cuando llegamos a casa, había un mensaje de voz. Sofía quería hablar conmigo. Sofía sonaba diferente al teléfono, más apagada. Dijo que quería disculparse, que estar en la cárcel la había hecho darse cuenta de que necesitaba ayuda, que iba a declararse culpable y pedir rehabilitación en lugar de prisión. Dijo que renunciaría a sus derechos parentales si yo solo le llevaba a los niños a visitarla una vez antes de que se fuera a tratamiento. No creí en su repentino cambio de corazón ni por un segundo. Le dije que lo discutiría con mi abogada y colgué.
Ricardo, que había estado escuchando mi parte de la conversación, dijo que obviamente era otra táctica de manipulación. Sofía nunca había asumido la responsabilidad de nada en su vida. Esa noche, mientras Ricardo estaba en la ducha, Mateo vino a mí con lágrimas en los ojos. Preguntó si íbamos a tener que verla de nuevo, si el tribunal podría obligarnos a volver con Sofía. Lo abracé fuerte y prometí que eso nunca pasaría, que yo era su madre ahora, legalmente y para siempre. Se aferró a mí como si se estuviera ahogando, y me di cuenta de lo aterrado que todavía estaba debajo de su exterior duro. El viernes por la mañana recibí una llamada de Miguel. Sofía iba a ser liberada. Había aceptado un acuerdo de culpabilidad que incluía libertad condicional, rehabilitación y una orden de alejamiento que la mantenía alejada de nosotros y de la escuela, pero estaría fuera y probablemente se quedaría con la tía Rosa. Me sentí enferma. Ricardo me encontró sentada en el suelo del baño tratando de no vomitar por la ansiedad. Se sentó a mi lado, sin tocarme, solo estando allí. Dijo que superaríamos esto, que no se iría de nuevo, que haría lo que fuera necesario para protegerme a mí y a los niños. No estaba segura de creerle todavía, pero estaba demasiado agotada para luchar más. Me apoyé en su hombro y me permití llorar por primera vez desde que había regresado. Esa tarde me reuní con mi abogada para discutir los próximos pasos. Ella dijo que, dado el historial criminal de Sofía, su historial de abandono y el claro apego de los niños a mí, sus posibilidades de recuperar la custodia eran prácticamente inexistentes. Pero advirtió que Sofía y Rosa aún podrían causar problemas, apareciendo en la escuela o en las actividades, acosándonos en las redes sociales, presentando informes frívolos a CPS. Discutimos la posibilidad de mudarnos, encontrar un lugar más grande en un distrito escolar diferente más lejos de donde vivían Sofía y Rosa. Sería perjudicial para los niños, pero quizá más seguro a largo plazo. Cuando le mencioné esto a Ricardo, inmediatamente se ofreció a cobrar su cuenta de jubilación para ayudar con un pago inicial de una casa. Fue la primera oferta de apoyo práctica y tangible que había hecho, y me tomó por sorpresa. El sábado por la mañana, Mateo tuvo un partido de fútbol. Ricardo y yo llevamos a todos los niños tratando de mantener sus rutinas normales a pesar del caos que nos rodeaba. En medio del partido, noté a una mujer observando desde el otro lado del campo. Estaba tratando de pasar desapercibida, pero la reconocí de inmediato. Tía Rosa. Se la señalé a Ricardo, quien inmediatamente caminó hacia ella. No pude escuchar su conversación, pero la vi retroceder mientras él se acercaba, luego apresurarse a su coche. Cuando regresó, Ricardo dijo que había dejado claro que si ella o Sofía se acercaran a los niños de nuevo sin la aprobación del tribunal, presentaríamos una orden de alejamiento contra ella también. Esa noche, después de que los niños se durmieron, Ricardo y yo finalmente tuvimos la conversación que habíamos estado evitando. Le dije que entendía por qué había pagado el chantaje de Sofía, que incluso entendía por qué lo había mantenido en secreto al principio, pero no podía entender por qué se había quedado fuera durante 2 años, dejándome criar a 3 niños traumatizados sola mientras él se escondía en Europa. Ricardo se derrumbó por completo. Admitió que después de un tiempo, la mentira se había vuelto demasiado grande para retractarse, que se había convencido a sí mismo de que estábamos mejor sin él, que cada mes que se quedaba fuera hacía más difícil enfrentar el regreso a casa y admitir lo que había hecho. Le pregunté si había estado con alguien más durante esos 2 años. Juró que no, que a pesar de la distancia y el engaño, nunca había dejado de amarme ni de pensar en la familia que había abandonado. No sabía si podía perdonarle, pero tampoco sabía si podía criar a 3 niños sola mientras luchaba contra Sofía y Rosa sin su ayuda. La realidad práctica era que nos necesitábamos, lo que quedara de nuestro matrimonio. A la mañana siguiente, Mateo salió de su habitación mientras yo estaba haciendo el desayuno. Ricardo había salido a correr, así que solo estábamos nosotros dos. Mateo se sentó en el mostrador y preguntó muy seriamente si Ricardo se quedaba para siempre esta vez. Le dije la verdad, que Ricardo y yo estábamos trabajando en nuestra relación, que ambos amaban mucho a los niños, pero que no podía prometer exactamente lo que pasaría. Lo que sí podía prometer era que Mateo, Lucía y Gracia se quedarían conmigo pasara lo que pasara, que yo era su madre ahora y nada cambiaría eso.
Mateo asintió. Luego dijo algo que me rompió el corazón y me dio esperanza al mismo tiempo. Dijo: quiero llamarte mamá, pero no sé si debería llamarlo papá de nuevo todavía. Le dije que podía llamarnos como le pareciera bien, que los sentimientos tardan en sanar y nadie lo apresuraría. Cuando Ricardo regresó de su carrera, Mateo en realidad le habló directamente por primera vez en días. Solo le preguntó si quería cereal, pero Ricardo parecía como si le hubieran dado el regalo más grande del mundo. El lunes por la mañana, el director llamó. Sofía había aparecido de nuevo en la escuela, exigiendo ver a los niños. La habían rechazado y la policía había llamado, pero ella había montado una escena, gritando que yo les había lavado el cerebro a sus hijos y los había puesto en mi contra. La violación de la orden de alejamiento significaba que Sofía probablemente iría a la cárcel de nuevo en lugar de directamente a rehabilitación. Mi abogada llamó para confirmar esto, diciendo que el comportamiento errático de Sofía en realidad estaba fortaleciendo nuestro caso para la terminación permanente de sus derechos parentales. Luego, recibí un mensaje de texto justo antes de la medianoche de Carlos, de todas las personas, advirtiéndome que Sofía había sido liberada bajo fianza de nuevo y estaba diciendo a la gente que tenía pruebas que me destruirían y le devolverían a sus hijos. No pude dormir después del mensaje de Carlos. ¿Qué pruebas podría tener Sofía? Ricardo y yo nos quedamos despiertos medianoche revisando todas las posibilidades. ¿Habría dicho él algo en sus mensajes que pudiera ser retorcido? ¿Había cometido yo algún error en el proceso de custodia? ¿Estaba ella simplemente faroleando para causar más caos? Para la mañana estábamos agotados, pero no más cerca de las respuestas. Preparé a los niños para la escuela mientras Ricardo hacía llamadas a nuestra abogada. Nadie tenía información nueva. Al dejar a los niños, noté un coche que no reconocía parado frente a la escuela. Mi paranoia estaba por las nubes, así que lo reporté a la oficina principal. Me aseguraron que sus protocolos de seguridad seguían vigentes, pero no podía quitarme la sensación de que Sofía estaba observando, esperando. Se suponía que debía estar en el trabajo, pero no podía concentrarme. En cambio, me reuní con Ricardo en la oficina de nuestra abogada para discutir los próximos pasos. Mientras hablábamos de estrategia, mi teléfono sonó. La escuela no era lo que temía. Gracia había vomitado en clase. Nada grave, pero necesitaba recogerla. Ricardo se ofreció a ir, pero yo aún no estaba lista para agregarlo a la lista de recogida aprobada. La confianza aún era frágil. Cuando llegué, Gracia estaba acurrucada en la oficina de la enfermera luciendo miserable, pero no peligrosamente enferma. Mientras la firmaba para sacarla, la secretaria me llamó aparte. Sofía había llamado a la escuela de nuevo, esta vez afirmando tener registros médicos que mostraban que los niños estaban tomando medicamentos que yo no estaba administrando correctamente. Era una mentira completa, pero la escuela tenía que documentarlo. Estaba furiosa. Usar la salud de los niños como arma era un nuevo nivel de bajeza, incluso para Sofía. El director me aseguró que no estaban tomando en serio las afirmaciones, pero pude ver la duda en los ojos de la secretaria. En casa, acosté a Gracia y llamé al pediatra para documentar que los niños no estaban tomando ningún medicamento diario por si acaso. Luego, llamé a Miguel de CPS para reportar la última táctica de Sofía. Él suspiró, agregándolo a lo que se estaba convirtiendo en un archivo muy grueso. Ricardo regresó de la abogada con noticias. Habían presentado una moción de emergencia para suspender la libertad condicional de Sofía basándose en el acoso continuo. La audiencia estaba programada para el viernes, solo 2 días después. El miércoles por la noche obtuvimos nuestra respuesta sobre la prueba de Sofía. Carlos volvió a llamar. Se había reunido con Sofía para tomar un café fingiendo ser comprensivo con su causa. Ella le había mostrado lo que tenía: capturas de pantalla de mensajes entre Ricardo y Sofía durante los últimos 2 años, cuidadosamente editadas para que pareciera que estaban teniendo un romance. Los mensajes eran reales. Ricardo se había estado comunicando con ella para los pagos de chantaje, pero Sofía había eliminado sus amenazas y editado las conversaciones para cambiar completamente el contexto. También tenía registros bancarios que mostraban las transferencias de Ricardo, que planeaba presentar como apoyo a su relación.
Me sentí enferma, pero nuestra abogada no estaba preocupada. El historial completo de mensajes en el teléfono de Ricardo fácilmente refutaría las afirmaciones de Sofía. El problema era el daño que ella podría hacer mientras tanto al mostrar estas capturas de pantalla editadas a las personas que nos conocían. El jueves por la mañana, mis peores temores se confirmaron. Me desperté con docenas de notificaciones. Sofía había creado un grupo público de Facebook donde había publicado su evidencia manipulada. Había agregado a vecinos, padres de la escuela, incluso a mis compañeros de trabajo. Los comentarios eran horribles. Personas que pensé que eran amigos expresaban sorpresa y simpatía por Sofía. Otros llamaban a Ricardo nombres asquerosos. Era una pesadilla. Ricardo se veía devastado cuando se lo mostró. Esto era exactamente lo que él había estado pagando a Sofía para evitar durante 2 años. Humillación pública y acusaciones. Ahora estaba sucediendo de todos modos y peor de lo que había imaginado. La escuela de los niños volvió a llamar. El director quería saber si necesitábamos apoyo adicional. Mateo había escuchado algunos comentarios de compañeros de clase y se había metido en una discusión a gritos defendiéndome. Recogí a los 3 niños temprano. En el camino a casa, Mateo estuvo callado hasta que nos detuvimos en nuestro lugar de estacionamiento. Luego preguntó, ¿es cierto lo que dicen los niños en la escuela, que Ricardo es en realidad su padre? Me tomó un momento entender lo que quería decir. Los mensajes editados de Sofía de alguna manera se habían transformado en el boca a boca para sugerir que Ricardo era el padre biológico de los hijos de Sofía. Lo absurdo habría sido risible si no fuera tan devastador. Me senté en el coche con ellos y les expliqué lo más simplemente que pude. Sofía estaba diciendo cosas falsas porque estaba molesta. Ricardo no era su padre biológico. No iba a dejar que nadie se los llevara. Ahora éramos una familia, dijera lo que dijera la gente. Esa noche, mientras los niños dormían, Ricardo y yo nos sentamos en la mesa de la cocina con nuestras computadoras portátiles, documentando cada afirmación falsa en el grupo de Facebook de Sofía. Fue un trabajo agotador y doloroso, ver a personas que conocíamos discutir nuestras vidas privadas basándose en mentiras. Ricardo encontró una publicación donde Sofía afirmaba que solo había dejado a los niños temporalmente mientras recibía tratamiento para el cáncer, una enfermedad que nunca había tenido. El viernes por la mañana dejamos a los niños en la escuela a pesar de sus protestas y nos dirigimos al tribunal. Sofía se sentó en el lado opuesto de la sala con una expresión de suficiencia. La tía Rosa estaba con ella mirándonos con desprecio. Nuestra abogada presentó el grupo de Facebook, el acoso continuo, los informes falsos de paz y los incidentes escolares como prueba de que Sofía estaba violando su libertad condicional y la orden de alejamiento. El abogado de oficio de Sofía intentó argumentar que ella era solo una madre luchando por sus hijos, pero el juez no lo aceptó. Había revisado nuestro expediente completo, incluidos los 2 años de ausencia y los informes de terapia de los niños. Cuando fue el turno de Sofía de hablar, sacó su teléfono, diciendo que quería mostrarle al juez la prueba del romance de Ricardo con ella. El juez la detuvo de inmediato, recordándole que no se permitían teléfonos en su sala. Cuando ella persistió, ordenó al alguacil que se lo confiscara. El fallo del juez fue claro. Sofía había violado su libertad condicional y la orden de alejamiento. Su fianza fue revocada y fue puesta bajo custodia de inmediato. El grupo de Facebook debía ser eliminado en 24 horas. Lo más importante, el juez concedió nuestra moción para acelerar la terminación de los derechos parentales de Sofía, fijando una audiencia final para solo 2 semanas después. Ella comenzó a gritar que yo le había robado su vida, sus hijos, su futuro, que Ricardo había prometido dejarme por ella, que pagaríamos por lo que habíamos hecho. Las 2 semanas siguientes fueron un torbellino de mudanzas, asentamiento y preparación para la audiencia final. Los niños comenzaron en su nueva escuela, donde nadie conocía nuestra complicada historia. Ricardo aceptó un trabajo local con un recorte salarial, pero horarios regulares que le permitían estar en casa para la cena. La noche antes de la audiencia, Mateo preguntó si podía venir al tribunal con nosotros. Quería decirle al juez que quería quedarse conmigo.
Nuestra abogada había sugerido que esto podría ser útil, pero solo si Mateo realmente quería hacerlo. Acordamos que podía venir, pero Lucía y Gracia se quedarían con nuestra vecina en la nueva casa. El juez comenzó revisando el historial del caso. Señaló el abandono de Sofía, la ausencia de 2 años, la integración de los niños en mi cuidado, las múltiples violaciones de la orden de alejamiento y la reciente violación de la libertad condicional. Luego preguntó si Sofía tenía algo que decir antes de dictar sentencia. La transformación de Sofía fue sorprendente. Habló en voz baja sobre cometer errores, sobre luchar contra la adicción y las malas decisiones. Dijo que había estado en terapia en la cárcel y se había dado cuenta de que no estaba lista para ser madre. Con lágrimas corriendo por su rostro, dijo que solo quería lo mejor para sus hijos. Sentía a Mateo tensarse a mi lado. Esta actuación era exactamente lo que él temía, que el juez creyera que Sofía había cambiado y los enviara de vuelta con ella. Pero luego Sofía continuó. Dijo que sabía que el mejor lugar para los niños era conmigo, que ella estaba terminando voluntariamente sus derechos parentales porque los amaba lo suficiente como para dejarlos ir, que esperaba que algún día, cuando fueran mayores y ella estuviera realmente mejor, pudieran encontrar en sus corazones la forma de reconectarse con ella. El juez le preguntó a Sofía si entendía lo que estaba diciendo, que terminar sus derechos era permanente y no podía deshacerse más tarde. Sofía asintió, diciendo que entendía completamente. Luego el juez se dirigió a Mateo, preguntándole suavemente si quería decir algo. Él dijo que quería quedarse conmigo, su madre, que estaba feliz en nuestro nuevo hogar con sus hermanas, que ya no quería tener miedo. El juez le agradeció su valentía, luego dictó su sentencia. Los derechos parentales de Sofía fueron terminados permanentemente. Mi adopción de Mateo, Lucía y Gracia fue finalizada. Eran legalmente, permanentemente, irrevocablemente mis hijos. Así que, Reddit, eso es todo. Así es como luché contra mi hermana psicópata. Quizás salvé mi matrimonio. El jurado aún está deliberando sobre eso, y obtuve mi final feliz. O al menos tan feliz como la vida real. A las personas que comentaron en mis publicaciones anteriores diciendo que debería haberles devuelto los niños a Sofía cuando ella regresó, ¿están bromeando? Estos niños son personas, no libros de biblioteca que puedes devolver cuando terminas con ellos. Y a todos los que me enviaron mensajes directos diciendo que estaba destruyendo el vínculo de una madre con sus hijos, ella misma destruyó ese vínculo cuando los abandonó durante 2 años para irse de fiesta con su novio adolescente. Un agradecimiento especial a los usuarios que me dieron consejos increíbles sobre documentación y audiencias de custodia. Ustedes literalmente cambiaron nuestras vidas. Sé que algunos de ustedes dirán que debería haberme divorciado de Ricardo de inmediato, y quizás yo en el pasado habría estado de acuerdo. Pero la vida real es complicada. La gente huma se equivoca, incluso la gente buena. A veces tienes que decidir qué es lo más importante y luchar por ello. Para mí fueron estos 3 niños increíbles que ahora me llaman mamá. Y ese embarazo que Sofía firmó, una mentira total, sorprendente. Absolutamente nadie. Gracias por acompañarme en este viaje salvaje, Reddit.